Buenas noches. Vamos a resolver ahora el cuestionario de, de química. Recuerden, igual lo vamos a resolver conjuntamente con ustedes. Recuerden tener a la mano sus cuestionarios para poder resolverlos. ¿Sí? Déjenme colocar el cargador. Ya, ahí sí. Yo mucho estoy atrasado. Vamos entonces a resolver nuestro cuestionario. Empezamos. La primera pregunta nos menciona y nos dice: los modelos atómicos son representaciones que explican la estructura y el comportamiento del átomo. A lo largo del tiempo, han evolucionado desde el modelo indivisible, de Dalton hasta el modelo cuántico actual, pasando obviamente por propuestas como Thomson, como Rutherford, como Bohr, que son algunos de los otros modelos atómicos. Y nos dice: seleccione la opción correcta. ¿Qué modelo atómico propuso que el átomo tiene un núcleo central positivo y los electrones giran alrededor de nuestro núcleo central positivo? A. Modelo de Dalton. B. Modelo de Thomson. C. Modelo de Rutherford. Y D. Modelo cuántico. Modelo de Rutherford. Tenemos a Karen que nos menciona modelo de Rutherford. Buenas noches, dicen es la C. La C, Buenas María, noches, dicen buenas dice. noches. Hace. Buenas Buenas noches. noches, dicen la C. Muy bien, la C. Modelo de Rutherford. La primera es modelo de Rutherford, ¿sí? Muy bien. Siguiente. Nos dice: la teoría de Bohr del átomo de hidrógeno, en este caso, pues propuso que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares con niveles de energía definidos. Nos dice también que sin perder energía permanecen en este caso nuestros niveles en estas órbitas, ¿no? Y cada electrón, se puede decir que cuando un electrón salta de una órbita a otra, absorbe o emite una cantidad específica de energía en forma de luz. Y nos pregunta: ¿qué planteó Niels Bohr en su modelo del átomo de hidrógeno? Y arriba pues ya mencionamos todo lo que se puede decir que nos dice en cuanto a su teoría, ¿no? Entonces nos dice A, que los electrones están incrustados en una esfera positiva. B, que los electrones giran en órbitas fijas y emiten energía al cambiar de nivel. C, que los electrones no se mueven y permanecen en el núcleo. D, que el átomo está compuesto solo por protones. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? La B, dice. La B, La dicen. B. La B, dicen. Las hélices. Ya, B, la B. por ahí nos mencionan la B, por ahí la C. Es la Belis. Ujú. Gracias, Karen. En este caso nos mencionan Ah, la B. perdón, la B. En la segunda estamos, ¿no? Yo pensé que era la primera. En la segunda es la B. Sí, sí, Angelito, muy bien. Es la Disculpe, B, dicen. También le dije la B. En la segunda es la es la B. B. Sí, correcto. Los electrones giran en órbitas físicas, en órbitas fijas, perdón, y emiten energía al cambiar de un nivel a otro. Recuerden que decíamos que cuando un electrón salta de una órbita a otro, o sea que cambia en este caso de nivel, pues absorbe o emite energía
a través de sus órbitas, ¿no? Dicho esto, la 2 es la B. Vamos con la 3. Nos dice, el modelo mecánico cuántico del átomo es el más aceptado actualmente y se basa en los principios de la mecánica cuántica. Nuestro modelo describe el comportamiento de los electrones no como partículas que giran en órbitas fijas, sino como ondas que se distribuyen en regiones llamadas orbitales, donde hay mayor probabilidad de encontrar un electrón. Y nos dice, la pregunta, ¿qué característica define al modelo mecánico cuántico del átomo? A. Los electrones giran en órbitas circulares fijas alrededor del núcleo. B. Los electrones están fijos en el núcleo del átomo. C. Los electrones se encuentran en zonas de alta probabilidad llamadas orbitales. Y D. El átomo está formado solo por protones y neutrones. La C, dicen. Dice La la Haceli. C. C. La La C. C Dice. dice. La La C, C, La dicen. C dice. bien. La C. Muy bien, la C es la respuesta correcta. Los electrones se encuentran en zonas de alta probabilidad, que en este caso son los orbitales. Muy bien. Vamos a la 4. La 4 nos dice, la estructura electrónica describe la distribución de los electrones de un átomo en niveles y subniveles de energía. ¿Quién recuerda cuántos niveles y cuántos subniveles de energía teníamos? Ninguna de las anteriores me parece. 7. ¿Sí? 7 niveles de energía. Ya Nancy nos dice que tenemos 7 niveles de energía. Muy bien. ¿Y cuántos subniveles? La respuesta es la C, licenciado. Ya, Irmita. ¿Cuántos subniveles de energía tenemos? A mí me parece que no es ninguna. David nos dice que no es ninguna. 4 subniveles. 4. S, P, D y F. Muy bien, Nancy. S, P, D y F. Son los subniveles de energía que nosotros colocábamos, recuerden, los electrones. Colocábamos los electrones siempre para arriba y después colocábamos pues los que necesitábamos para abajo. Si recuerdan la parte de los subniveles y niveles que nosotros escribíamos, recuerden, la configuración electrónica, que en este caso es la distribución de los electrones, siempre se hace conforme a nuestro número atómico, ¿no? Y así pues nosotros sabíamos y distinguíamos en qué nivel y en qué subnivel de energía se encontraba nuestro elemento. Ahora, David nos menciona que pues él piensa que es ninguna opción es la correcta en este caso. En cuanto pues a la pregunta que nosotros estamos, recuerden, estamos pues en la pregunta 4. Ahora, vamos a ver cada una de las opciones y pues vamos en este caso a distinguir por qué no la primera, por qué no la segunda, por qué la tercera. En este caso, vamos con la primera. Nos dice, la pregunta primero nos dice, ¿qué indica la estructura electrónica de un elemento químico? ¿Sí? Nos dice qué indica la estructura electrónica de un elemento químico. Ahora, voy a terminar pues de leer nuestro fragmento y de ahí seguimos. Estaba pues yo preguntándoles cuáles son los niveles y cuáles son los subniveles. Ahora, nos dice, esta organización, tanto de los niveles y los subniveles,
está relacionada con la posición de los elementos en la tabla periódica y determina sus propiedades químicas. Lo que mencionaba, recuerden que siempre se distingue en la tabla periódica según la distribución de los electrones, en este caso en los niveles y los subniveles, se distingue qué elemento pertenece de todos los que tenemos en la tabla periódica. Ahora, la pregunta nos dice, ¿qué indica la estructura electrónica de un elemento químico? Nos da el literal A, que nos dice la cantidad de protones en su núcleo. Recuerden que la distribución electrónica de los niveles y de los subniveles se hace de la cantidad de electrones que tiene todo nuestro elemento. Entonces descartamos. La cantidad de protones en su núcleo lo descartamos. Recuerden que se lo hace pues debido a sus electrones que tiene en las órbitas. De ahí tenemos pues obviamente los niveles y los subniveles. Ahora, nos dice su masa atómica total. También lo descartamos porque, pues porque si yo dibujo la masa atómica total de niveles y subniveles, pues tendría obviamente un error, porque ahí yo no sé cuántos protones tiene en su masa atómica total. Vamos con la C. Nos dice la distribución de electrones en niveles y subniveles de energía. Recuerden que les menciono que los electrones son los que nosotros graficamos en los niveles y subniveles. Los protones no. Los protones no lo graficamos. Por eso descarto la respuesta A. La masa atómica total, pues tampoco graficamos, ¿no? En los niveles y en los subniveles de energía. La C nos dice que la distribución de los electrones en niveles y en subniveles de energía. Y la D, el número de neutrones en su núcleo. En las hélices. Dicho esto, es Las la C, porque recuerden que la estructura electrónica de un elemento químico, pues nivel y su sí nivel. nos indica la distribución de los electrones, tanto en los niveles y en los subniveles. Y los Y subniveles. la D, pues el número de neutrones tampoco, porque recuerden que la distribución de electrones se hace con los, en este caso, se coloca en los niveles y en los subniveles. Y se hace pues tal cual, como mencionamos, con los electrones, no con los protones, no con los neutrones, sino con los electrones. Y en el párrafo pues también nos dice, ¿no? La distribución de electrones de un átomo en niveles y subniveles de energía, ¿sí? También, como menciono, hacemos relación pues con lo que nos dice en el párrafo. Y la respuesta es la C. La distribución de sus electrones en niveles y subniveles de energía. Estaba correcta mi Vamos con la respuesta. 5. Nos dice, las propiedades periódicas de los elementos químicos son características que varían de forma regular en la tabla periódica. Entre ellas se encuentra el radio atómico, la electronegatividad, la energía de ionización y la afinidad electrónica. Tenemos varias propiedades periódicas. Estas propiedades están relacionadas con la estructura electrónica de los átomos. Y nos dice la pregunta, ¿qué propiedad periódica aumenta de izquierda a derecha en un periodo y disminuye de arriba hacia abajo en un grupo? Y tenemos A, radio atómico, B, electronegatividad, C, masa atómica y D, número cuántico principal. Tenemos 4 literales, del cual creen La B. que sea La correcto. B, la B, mi Lizzy. La Belis. La La B, dice. electromagnetividad. La B, ay, espérenme que se subrayaron las dos. La B, electronegatividad. Muy bien, tenía David que nos mencionó así. Recuerden que la electronegatividad, tal cual, como nos dice,
siempre aumenta de izquierda a derecha de nuestra tabla periódica. Tenemos pues nuestra tabla, o imaginémonos nuestra tabla periódica. Y los que tienen a la mano, pues también funciona. Ahora, nosotros mencionamos que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha Izquierda a siempre derecha. en cuanto a los periodos. ¿Cómo eran los periodos? Los periodos eran de arriba abajo o de derecha a izquierda. ¿Quién recuerda? Recuerden que vimos los De derecha, periodos, los grupos, derecha, ya izquierda, sabíamos creo. distinguir. Ya por Derecha, ahí izquierda, nos dice. dice derecha, izquierda. Los periodos, en este caso derecha, izquierda. Los horizontales. Y de ahí grupos, grupos. De abajo, de arriba hacia abajo. Muy bien, Angelito. Eso ya vamos recordando pues lo que vimos al inicio, ¿no? Recuerden. Muy bien, periodos, siempre decíamos que iban a ir pues de izquierda a derecha los periodos y de arriba para abajo pues los grupos. Y recuerden, teníamos grupo A, grupo B, ahí pues hacemos relación. Ahora, nos dice que la propiedad periódica, ¿cuál es la que aumenta de izquierda a derecha y disminuye pues de abajo, de arriba hacia abajo? Pues es la electronegatividad. El radio atómico, en cambio, recuerden que era al revés, ¿no? El radio atómico. Recuerden que decíamos que el de izquierda a derecha, pues se puede decir que disminuye y de arriba para abajo pues aumenta, ¿no? Así mencionábamos en cuanto pues a nuestro radio. Listo. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dice, las propiedades físicas y químicas de los elementos permiten identificar y clasificar las sustancias. Las propiedades físicas incluyen características observables, como el punto de fusión, la densidad y el estado de agregación. Las propiedades químicas, en cambio, se relacionan con la capacidad del elemento para reaccionar con otras sustancias, en este caso como la reactividad y la formación de compuestos. Y nos dice, ¿cuál de las siguientes es una propiedad química de los elementos? A, calor; B, densidad; C, punto de ebullición; y D, reactividad La D, con el Melissa. La oxígeno. B, La dice, D, la D. B, La licenciada. La D. D, Bien, la gracias. D. reactividad de La oxígeno. B, Recuerden que las propiedades físicas, pues nos dice que son características observables. En Actividad cambio, con las oxígeno. químicas, pues tal cual nos dice que son reacciones. Reaccionan pues con otras sustancias. Haciendo relación a ello, pues muy bien, es la D. Porque el calor, la densidad, el punto de ebullición son propiedades que, físicas o químicas. Calor, densidad, punto de Química. ebullición. químicas, le dicen. Y reactividad con el oxígeno. Físicas. Físicas. Al revés. Las propiedades Química. químicas Es y química, físicas. Liz. Química. Químicas y físicas. Químicas y físicas sería. Ya, reactividad con el oxígeno sería propiedad química. Y de ahí calor, densidad y punto de ebullición serían propiedades físicas. Es física. Físicas. Físicas. Está bien, pues entonces, Es, Liz. muy bien. Ya me dicen al revés. Listo. Entonces, la 6 sería la D. Reactividad con el oxígeno, que es la Correcto. única propiedad química de nuestros cuatro literales. Vamos a la 7. Nos dice, los compuestos químicos son sustancias formadas por la unión de dos o más elementos en proporciones definidas y constantes. Esto lo hacen mediante enlaces químicos. Y nos dice, pueden clasificarse en compuestos orgánicos e inorgánicos.
y presentan propiedades distintas a las de los elementos que los componen. La pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un compuesto químico? ¿Cuál es la respuesta correcta? Tenemos La B. A, La oxígeno, B. B, H2O, C, Fe y D, N2. A ver, Es agua. agua, H2O, La licenciada, B, La buenas B, noches. la B, Listo. Lice. La B H2O. dice. ¿La B La por B, qué? agua H2O. ¿Por qué la B? Sí. Porque ese es un compuesto químico. Ya, ¿y el resto qué es? Hierro, nitrógeno. A ver, hierro. Mm, ¿Cómo se llama? El resto Mm, de las opciones, ¿qué es? Ustedes oxígeno. dicen que es la B, está muy bien, pero ¿por qué Claro, llegaron a la conclusión de que es era la B? porque ese es Inorgánicos un los otros. compuesto y los otros son los nombres de los, o sea, la fórmula, ¿cómo se llama? Fórmula. Por ahí, Hierro, por Fe. ahí, Angelito, tiene la idea, pero ¿cómo se llaman? Sí, eso es lo que no me acuerdo. El resto, ¿por qué dijo la B? ¿Por qué no los otros? Porque en la B sí hay un Porque son compuesto químico. elementos, Liz. Porque, Exacto. por Lo químico. ejemplo, en Muy bien. oxígeno, dice que el oxígeno más o menos es el oxígeno del elemento no compuesto. David Son nos... elementos. Muy bien. Karencita dio la respuesta. El resto de literales, el A, C y D, son elementos. Tal cual. Exacto, Nosotros elemento. vimos un montón de elementos en Mm. la tabla periódica. Todos eran elementos. ¿Por qué? Todos eran elementos porque no forman unión con otro elemento para así formar un compuesto. El agua es la unión, si ustedes ven, de dos elementos. ¿De qué elementos es la unión agua? ¿Qué dos Agua y elementos? oxígeno. El oxígeno es uno de los elementos, muy bien, para formar agua. ¿Y cuál es el otro elemento que yo le sumo al oxígeno para formar agua? Hidrógeno. Hidrógeno. Muy El bien, nitrógeno. María. Hidrógeno. El nitrógeno. Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno Hidrógeno y y Hidrógeno. oxígeno son oxígeno. dos elementos que sumados forman un compuesto. Sumo dos elementos y formo un compuesto. Oxígeno, hierro y nitrógeno no están unidos a otro elemento para formar un compuesto. Y por ello es que obviamente los descartamos porque nos dice que cuál es un compuesto químico. Como el oxígeno, el hierro y el nitrógeno no están unidos a nada, pues no son compuestos, solo son elementos. Y el agua que está unido el hidrógeno con el oxígeno forma un compuesto, porque ya están unidos dos elementos. ¿Sí? La siguiente pregunta, Alicia, Listo. se acaba el tiempo. Irmita, Entonces la respuesta es la 2, ¿verdad, Lice? La B, ¿verdad, Lice? A ver, a ver. ajá, agua. Ya mismo se acaba el tiempo, digo, Alicia. Y Todavía falta. tenemos 2 semanas, Irmita, no hay problema, si alcanzamos. Que Los había solo una, óxidos dijeron ayer y en mi lista. peróxidos son compuestos Esta y otra más. químicos que contienen oxígeno. Claro. Los óxidos se forman cuando el oxígeno se combina con un elemento metálico o no metálico. En cambio, los peróxidos contienen un grupo especial con dos átomos de oxígeno unidos entre sí, oxígeno, oxígeno, y liberan oxígeno fácilmente. Nos dice, seleccione la opción correcta. ¿Cuál es una característica que diferencia a los peróxidos de los óxidos? A. Los peróxidos no contienen oxígeno. B. Los óxidos tienen dos átomos de oxígeno unidos entre sí. C. Los peróxidos contienen un enlace oxígeno-oxígeno. D. Ambos son elementos puros y no compuestos. ¿Cuál es la respuesta y por qué?
La B. La B A dicen, ver, Irmita. ¿Y por qué? Por tener un grupo Tiene peróxido. ¿Cuál es el grupo peróxido? ¿Aló? ¿Están ahí? La presencia del oxígeno y más oxígeno. Dos oxígenos, Nancy. Listo, la presencia de dos oxígenos es el peróxido. Y de ahí el óxido, ¿cuántos oxígenos tiene? Uno. Muy bien, Nancy. El peróxido, pues recuerden que siempre tenía O2. Se trabajaba los peróxidos siempre con O y 2 abajito y no había cómo simplificar. En cambio, en los oxígenos, pues solo teníamos un oxígeno, el cual sí había cómo simplificar. Los peróxidos, en cambio, tienen ese grupo que no es simplificable, porque tienen dos oxígenos y por eso pues se reconoce. Dicho esto, ¿cuál es su respuesta? La C me parece que es. David, muy Las bien. hélices. yo dije la C también, dicen. La C, ¿por qué? Porque tiene dos, el peróxido pues contiene un enlace oxígeno-oxígeno. De ahí la diferencia con los óxidos, que recuerden que en los óxidos solo hay un oxígeno y el peróxido pues tiene O y el 2 abajito como subíndice. Y les decía pues que no hay cómo simplificar. Dicho esto es la C. Muy bien. Vamos a los hidróxidos. Dice, los hidróxidos metálicos son compuestos formados por un metal unido a uno o más grupos hidroxilo. Se conoce comúnmente como bases y en disolución acuosa liberan iones OH, lo que les confiere un carácter alcalino. Y nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un hidróxido metálico? A, HCl, B, NaOH, C, CO2, D, H2O. ¿Cuál es la respuesta correcta y por La, qué? la B, La B dice Angelito. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué descartó el resto? porque a ver, ¿cómo es? Porque es es La un D. metálico compuesto formado por un metal unido. Ya, el metal se ¿Cuál? une a ¿cuál? ¿El metal se une a qué? El metal se Dice une. un hidróxido metálico. ¿Cómo se forman los hidróxidos? Lo cual pues ya vimos todos los... Unido, unido entre grupos. El metal ya se une a qué grupo. ¿Cómo se A llama? un grupo hidróxido. Hidroxilo. Muy Une bien, a el otros Hidroxilo. grupo metales, y dicen. el El grupo metal, es el el metal grupo se une a otro hidroxilo metal. que nos dice David y Lupita y Nancy también. Entonces, si yo uno un metal más el grupo hidroxilo que vendría a ser el OH, formo un hidróxido metálico. En nuestro literal A estoy formando un hidróxido, ¿sí o no? No. En el literal A yo no tengo ningún No OH. contiene hidroxilo. Muy bien, David. No contiene el grupo hidroxilo. En el literal C tengo un oxígeno, pero no tengo un grupo hidroxilo. Recuerden que el grupo hidroxilo, ¿qué es? Es con el oxígeno y el hidrógeno. Y aquí tengo hidrógeno y oxígeno, pero ¿por qué yo le descarto al agua? Tengo un hidrógeno y un oxígeno, sí, pero ¿cómo yo formo hidróxidos metálicos?
formo pues a través de la suma de un metal y un OH. Y No, aquí no porque no tengo es un hidróxido. ningún metal, ningún OH. Entonces también lo descarto. Tengo hidrógeno, oxígeno, sí, pero no tengo ningún metal, ni ningún grupo OH. Por ello, pues analizando, la respuesta es la B, porque como menciono, tengo un metal y tengo el grupo hidroxilo. Vamos a la siguiente, nos dice, los ácidos inorgánicos, también llamados oxácidos e hidrácidos, son compuestos que al disolverse en agua liberan iones hidrógeno. Se clasifican según la composición, siendo los hidrácidos formados por hidrógeno y un no metal, y los oxácidos formados por hidrógeno, oxígeno y otro elemento. Nos dice la pregunta, ¿cuál de los siguientes compuestos es un ácido que libera iones hidrógeno en disolución? Listo, tengo A, NaCl, B, HCl, C, NaOH y D, CaCO3, que vendrían a ser cloruro de sodio. En este caso tengo aquí el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio y el carbonato de calcio. ¿Cuál de los siguientes es un ácido inorgánico? Según pues la lectura, ¿no? La B, La B, Menciona. la B. La B, licenciada. La B. ¿Por qué la B? Ay, espérenme que se me hace el zoom. Así. Bueno. Porque libera iones. Ya, Nancy nos dice por qué libera iones. De todos los compuestos, ¿cuál tiene hidrógeno aparte de la B? La C. La La C B. y la D. ¿La D? ¿Por dónde ven la D? O la B, yo escuché La mal, C, no lo sé. dicen. La La C. C, La C, la C. La C tiene hidrógenos. ¿Y por qué este ion este no es el que libera iones hidrógeno? Son hidróxidos. Irmita, ¿qué nos decía Irmita? No escuché. ¿Por qué menciono que en este caso no puede ser la C? Hagan relación. Ay, Porque libera iones de hidróxido. porque forma porque tenemos aquí NaOH. ¿Qué era NaOH? Hidróxidos. Anteriormente, ¿qué vi? Hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. Entonces, ¿por qué no puede liberar iones hidrógeno? Ustedes mismos ya me dicen la respuesta. Porque está formando un hidróxido. Porque se disocia en el iones. Porque forma un hidróxido. No forma un ácido. Que yo estoy pidiendo un ácido. Y aquí en la C están formando un hidróxido, no un ácido. Y por ello, obviamente, pues no puede liberar los iones hidrógenos porque forma el grupo hidroxilo.
Y por ello, pues haciendo relación. Acá no tenemos hidrógenos. En L no tenemos. Y en el carbonato de calcio tampoco. Entonces, el único que puede liberar hidrógenos porque está solo, pues es la B. En el cloruro, ahí en el cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Vamos con la 11, nos dice. Las sales son compuestos químicos formados por la reacción entre un ácido y una base, donde el hidrógeno del ácido es reemplazado por un metal o un ion positivo. Son sustancias sólidas que suelen disolverse en agua, formando iones y tienen diversas aplicaciones en la vida diaria. Y nos dice, seleccione la opción correcta. ¿Cuál de las siguientes es una característica típica de las sales? Y nos dice, A, son compuestos orgánicos formados por carbono. B, se forman por la reacción entre un ácido y una base. C, se disuelven en agua. D, son gases a temperatura ambiente. Respuesta, ¿cuál es la característica típica de las sales? La bélice. La B, licenciada. Pues dice la B. La B. La B se forma por la reacción entre un ácido y una base, que es tal cual lo que dice aquí, entre un ácido y una base. Nos dice, los hidruros metálicos son compuestos formados por la combinación de un metal con hidrógeno. Estos compuestos suelen tener propiedades iónicas o covalentes y pueden liberar hidrógeno al reaccionar con agua, siendo importantes en almacenamiento de energía y síntesis química. Nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor a los hidruros metálicos? A, son compuestos formados por hidrógeno y un no metal. B, son compuestos formados por un metal y un hidrógeno. C, son ácidos que liberan hidrógeno en solución acuosa. Y D, son sales formadas por metal y oxígeno. La B, licenciada. La B. Muy bien, la B, que ya nos da la respuesta, pues arriba también en el texto. Listo, vamos a la 13. Nos dice, los enlaces químicos son fuerzas que mantienen unidos a los átomos en una molécula o compuesto. Los principales tipos de enlaces son el iónico, el covalente y el metálico. Y su formación dependen de la interacción entre electrones de los átomos. A. ¿Cuál de los siguientes enlaces químicos se forma por la transferencia de electrones entre un metal y un no metal? Enlace covalente, enlace iónico, enlace metálico o enlace de hidrógeno. La B, B. licenciada. El B. La B. La B. La B, enlace iónico. Iónico. Iónico, sí. El iónico, pues, es el que se transfiere los electrones. El covalente, recuerden que en cambio comparte los electrones. Y el metálico también, recuerden que es unido, en este caso, el enlace metálico, pues, a través de varios metales del mismo elemento. Y les decía la plata, ¿no? El enlace metálico, pues, es a través de varias uniones del mismo elemento de plata. Y el enlace covalente, en cambio, pues es la unión de no metales. Enlace metálico de metales, enlace covalente no metales. Y enlace iónico, pues entre un metal y un metal que transfiere electrones. Listo, vamos con la última, que ya nos dice que tenemos un minutito. Y nos dice, los enlaces covalentes se producen cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones para alcanzar estabilidad electrónica. Este tipo de enlace es común entre no metales y nos dice, ¿qué caracteriza principalmente el enlace covalente? A,